Hola América Latina, hola mundo, bienvenidos a Enclave Política. Soy Elena Rodríguez y me conecto desde Quito, la capital de los ecuatorianos, para durante los próximos 30 minutos acompañarlos en este programa. Hoy miraremos, analizaremos, examinaremos a Guatemala. Se tiene previsto que el próximo 14 de enero, es decir, este domingo, los guatemaltecos posesionen a su nuevo presidente, Bernardo Arévalo. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino espinoso, cargado de tropiezos para el mandatario electo. ¿Se dará esa asunción? ¿Qué estaba pasando ahora mismo en ese país centroamericano? Vamos a averiguarlo y para eso hemos invitado a Renzo Rosal, analista político, columnista. Renzo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Telesur. Un placer estar con ustedes. Quisiera arrancar la entrevista con un hecho coyuntural, planteándote precisamente lo que pasaba apenas 3 días antes de la posesión, de la toma prevista del nuevo gobierno en Guatemala. La vicepresidenta electa Karin Herrera recibió un amparo de protección ante informaciones sobre una supuesta orden de aprehensión contra ella solicitada por la Fiscalía. El mismo día en que fue detenido el exministro de Gobernación por no haber desalojado a los manifestantes que rechazan la arremetida judicial al proceso electoral. Explícanos de ese hecho, por favor. Claro, con gusto. Bueno, estos últimos días, tal como se expone en el preámbulo, han sido de un proceso muy tempestuoso, de un nivel de volatilidad política enorme en el país, en la misma línea de lo que hemos vivido durante los últimos 5 o 6 meses. Eso se expresa en hechos como los que sucedieron hace 2 días. Uno de ellos es se anuncia públicamente una solicitud de detención contra la vicepresidenta electa, Karin Herrera. Y por lo tanto ella, de acuerdo a lo que establece la legislación del país, tiene derecho de antejuicio. Sin embargo, se emite esa orden a pesar de su equipo jurídico interpone una acción ante la Corte de Constitucionalidad que afortunadamente ayer se dio con lugar y se garantiza que goza del derecho de antejuicio y que por lo tanto esa orden de captura pues no va. Pero tan solo estos son algunos de los elementos. El otro acción es la captura que ya ustedes anunciaron contra el exministro de Gobernación de la actual administración, que precisamente fue destituido y ahora perseguido y ahora encarcelado por no seguir, digamos, las indicaciones del gobierno de turno y de la fiscal general en términos de perseguir a esos manifestantes durante las jornadas que se dieron fuertemente durante el pasado mes de octubre, precisamente en defensa de la democracia. También esas arremetidas, lo que nos quieren decir en buena medida es, por un lado, que los grupos antidemocráticos, proautoritarios, siguen intentando que no haya transición el domingo, cosa que ya lo vemos absolutamente fuera de lugar, pero también al mismo tiempo el otro mensaje político es de la continuidad, es decir, después del 14 de enero, el próximo domingo, todo apunta a que estas mismas expresiones que se mantendrán en buena medida en la siguiente legislatura, que tienen control del sistema de justicia, del Ministerio Público incluido, Cortes, entre otras instituciones públicas, seguirán tratando de torpedear a la nueva administración. A ver, Renzo, déjeme ver si entiendo, porque desde afuera de Guatemala resulta bastante confuso. Napoleón Barrientos, exministro de Gobernación de Guatemala, fue apresado, fue detenido por no usar la fuerza para desalojar a estudiantes que protestaban contra las acciones judiciales emprendidas contra el proceso electoral y en reclamo de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. La Fiscalía dice que la detención se da por cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público. Es decir, le detienen por no reprimir a los estudiantes, por llamar al diálogo o por respetar el derecho a la protesta. ¿Cómo entendemos eso? Claro, durante precisamente los días 29 y 30 de septiembre, el Ministerio Público, de forma irregular, fundamentalmente de carácter ilegal, llevó a cabo unos operativos de tratar de secuestrar actas de las recientes elecciones. Estos operativos los hizo en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Eso despertó que 2 días después, el 2 de octubre y durante todo ese mes, se generaban toda una oleada de manifestaciones en diversas ciudades y también en muchos lugares en el ámbito territorial, en el interior del país. Entonces, estos mismos grupos antidemocráticos, así los catalogo, intentaron por todos los medios que el Ministerio de Gobernación los desalojara. Mejor si fuera el desalojo violento.
y el ministro de Gobernación, que estaba en ese momento, el ministro que ahora está encarcelado, se opuso consistentemente a llevar a cabo operativos en contra de los manifestantes campesinos, organizaciones indígenas fundamentalmente y también organizaciones de estudiantes universitarios. Entonces, producto de eso fue destituido y ahora, unas semanas después, se le encarcela precisamente por haberse comportado como la Constitución de la República así lo establece, es decir, no iba a actuar represivamente, aún siendo un ministro militar, porque él es un ex militar de carrera, como ministro de Gobernación, pues actuó muy bien, digamos, actuó civilizadamente, actuó de acuerdo a los principios democráticos y ahora es castigado por ello. Pero ¿cómo entendemos esa decisión? Me refiero a la retención. Si el miércoles ante la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, el propio presidente saliente Alejandro Giammattei resaltó el trabajo de las fuerzas de seguridad al señalar, al decir que actuaron con prudencia frente a las protestas que invocaron al diálogo. ¿Qué quería la fiscal Porras? La situación era grave, era tensa, como usted la describe. Podía costar incluso vidas. Absolutamente, absolutamente. Todo acto de represión iba a ocasionar acciones de violencia que llevarían muy fácilmente a la muerte, al asesinato finalmente de muchos de ellos. Creo que el actuar democráticamente en este país se ha convertido en una enorme piedra en el zapato, especialmente para la percepción, para la mentalidad casi que enfermiza del actual fiscal general y de su grupo de trabajo. Entonces lo que hacen en este momento, lo que hicieron con la captura es tomar venganza, es decir, porque el ministro no siguió los designios de la fiscal general, pues se le castiga, se le detiene, se le encarcela, y ya veremos qué tanto tiempo va a estar él, digamos, guardado en prisión. Pero en este sentido, lo que estamos viendo es un pulso. La captura del exministro de Gobernación se inscribe precisamente en un pulso, en un momento en donde todo apunta a que va a haber cambios importantes en ese sentido y hay un momento de recuperación, por lo menos básica, de los principios democráticos a partir del próximo domingo. Pero frente a ello hay una oposición de personas que además lo preocupante es que están enquistadas en instituciones públicas como el Ministerio Público, valga la redundancia, como las Cortes, que seguirán siendo piedras en el zapato y que tratarán en buena medida de llevar a cabo acciones similares con esta captura. Toda aquella persona que se demarque de la línea autoritaria que va a sufrir, digamos, las acciones contrarias o de venganza de estas mismas personas que siguen estando enquistadas. El país tendría otro aspecto, tendría otras posibilidades, viabilidad, si la fiscal general y su grupo de trabajo no estuvieran en esos cargos. Ese es un elemento fundamental hacia lo cual apunta también, y el propio presidente electo, Bernardo Arévalo, ha anunciado una vez que tome posesión, pues llevará a cabo las acciones correspondientes para lograr ya sea la destitución o la presión ciudadana nuevamente para la renuncia del actual fiscal. ¿Servirá de algo la presión de la comunidad internacional? Y le pregunto esto porque el propio secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en un mensaje en la red social X que la incertidumbre y desconfianza institucional que han acompañado a Guatemala desde los resultados de las elecciones generales de 2023 deben cesar. ¿Está allanado el camino para que aquello suceda? ¿Es un escenario que se ve lejano tal y como se presentan los hechos? Bueno, evidentemente los movimientos de la comunidad internacional han sido absolutamente necesarios, especialmente los que se han expresado en los últimos quizás 6, 7 semanas, mes y medio, ya medidas de carácter más duro, es decir, no solamente de mensajes político-diplomáticos, sino de acciones concretas. ¿A qué me refiero? Me refiero en principio, por ejemplo, a una decisión histórica del Parlamento Europeo de llevar a cabo de dejar claro una acción que impide el tránsito por los países que forman parte de la Unión Europea, precisamente de la fiscal general y de otros miembros de su equipo. Esa es una acción histórica, digamos. Otra acción histórica es el hecho de que en el marco de la aplicación de la ley Engel, famoso conocido como el Estado Engel, más de 100 diputados de la actual legislatura, de esta legislatura saliente,
se les quitó visas, digamos, al igual que empresarios, pero por primera vez en el país hay empresarios, aunque no se sabe con detalle quiénes son, pero a quienes también se les aplicaron medidas fuertes por parte de la administración del gobierno de Estados Unidos. Empresarios que han sido también corresponsables, que han respaldado, digamos, todos estos movimientos políticos de los últimos meses. Esas son algunas de las expresiones fuertes de la aplicación de legislaciones, tanto del gobierno de Estados Unidos, de la Comisión Europea o de la Unión Europea como tal y de otros actores de la comunidad internacional. Acciones necesarias, acciones como también las que lleva a cabo la misma OEA, el secretario de la OEA ha estado en el país en varias ocasiones, como intentando ser como garante de algunos de estos episodios donde se ha elevado muchísimo el nivel de conflictividad, donde ha habido necesidad de interponer acciones de negociación de alto nivel. Así que creo que este apoyo, este respaldo, tendrá que seguir siendo manifiesto para garantizar, uno, que haya la transición el próximo domingo, pero al mismo tiempo que se permita respirar aires diferentes a partir del próximo lunes. Renzo, dejemos la minucia de la coyuntura por un momentito, que a veces por mirar el árbol quizás nos estemos perdiendo de vista el bosque. El deterioro de la institucionalidad democrática impulsada por la resistencia de parte de ciertas élites enquistadas en algunos entes públicos ha mermado la capacidad de gobernabilidad de Arévalo. ¿Usted coincide con esta lectura? Le pregunto esto porque coloca este escenario a la nueva administración en una situación muy delicada y ante grandes retos de gobernabilidad. ¿Cuáles cree usted que son esos retos y será Arévalo capaz de llevarlos adelante? ¿Arrancará con energía después de este acoso, en medio de tanta fatiga? Antes de iniciar la entrevista decíamos, arranca una maratón ya cansado. Absolutamente, creo que hay un nivel al menos de cierto nivel de cansancio. No estoy tan seguro si de desgaste como tal, pero sí de cansancio. Es evidente que se han dado muchas vueltas a la pista antes del inicio formal de la carrera y eso marca, eso primero nunca se había dado en el país. Nunca habíamos tenido una transición política tan azarosa, tan complicada, pero yo creo que los signos de cambio que se puedan dar a partir de, uno, que se lleve a cabo la actividad del próximo domingo, pero fundamentalmente lo que diga el presidente electo Bernardo Arévalo en su discurso, y además las acciones que apuntan a comenzar a tener una serie de detonantes en los primeros días de la próxima semana, creo que van a ser decisivas para marcar, para cuadrar de alguna forma, delimitar la nueva cancha. Tenemos que estar muy conscientes que aquí no es pintarrajear, perdón la expresión, la cancha que existe, sino es marcar una cancha diferente, con otro tipo de coordenadas, con otro tipo de elementos, ya no solamente discursivos, sino de acciones concretas. Creo que eso puede marcar y ese es el nivel, a eso se resumiría cuando comentaba anteriormente el tema de la expectativa que el país tenemos. Así que hoy tenemos una posibilidad real, concreta, de llevar a cabo un giro quizás no pronunciado como muchos quisieran, pero sí un giro importante respecto a los códigos o a las reglas que hemos tenido en este país durante al menos la última década y que se expresa contundentemente en esta crisis, en este elemento de coyuntura, que como bien se apunta, no es un tema de coyuntura, sino es un tema hoy en resumen estamos ante la posibilidad o no de dar un giro al régimen político en el país. Ya no estamos hablando solamente de un cambio de gobierno, de transición, sino estamos hablando de la posibilidad de modificar algunos grados, digamos, mover el régimen. No digo cambiarlo. Es importante anunciar que no estamos hablando de un cambio de régimen, pero sí de modificar el régimen para retornar la posibilidad de la estabilidad democrática, cosa que se ha puesto en profundo riesgo en los últimos meses. Renzo, es momento de hacer una pausa, pero les invitamos a nuestra audiencia en América Latina y el mundo a que se quede con nosotros. Hablamos sobre Guatemala y lo que se espera para este domingo. Ya volvemos.
Y estamos de vuelta, hablamos con Renzo Rosal, analista político, columnista. Quiero preguntarle, Renzo, Bernardo Arévalo asume como presidente para Guatemala el periodo 2024-2028 este domingo 14 de enero tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de agosto pasado y luego de 5 largos meses de transición. Decíamos antes de entrar al programa, 5 meses caminando en el desierto, 5 meses que han servido para que determinados sectores de una casta desplieguen algo que yo miro como una doble intención. Primero, impedir a toda costa la asunción de Arévalo y quizás adelantándose a la posibilidad de no lograrlo, debilitarlo, agotarlo, fatigarlo para reducir su margen de acción en la presidencia. ¿Es correcta esa lectura? ¿Cuál es el margen de acción que tendrá Bernardo Arévalo y qué tanto les incomoda a esas élites que tratan de impedirlo? Bueno, creo que lo del margen de maniobra dependerá muchísimo de lo que se logre construir en los siguientes semanas, en los siguientes meses. Es decir, hay que reconocer que su llegada se da en una ventana, digamos, de una ventana de oportunidad bastante limitada. El resultado electoral de los de los meses recién pasados no estaba necesariamente en ningún escrito. Es decir, hay un cambio, no era que se esperara que ganara el movimiento Semilla, ni Bernardo Arévalo, ni Karen Herrera. Así que frente a eso, a eso me refiero como una ventana de oportunidad, y eso lo que lo hace, llega en condiciones, ya mencionamos, bastante, digamos, desgastadas, un tanto débil, va a tener una bancada en el Congreso que para comenzar tiene también ahí el elemento de si el movimiento Semilla va a permanecer como legalmente inscrito o si va a ser, o si pudiera ser todavía producto de todo lo que estamos analizando, que es suspendido y posteriormente cancelado. Pero en cualquier caso, hoy la bancada la componen 23 diputados. Hay un pulso en este momento por ver la posibilidad de que el movimiento Semilla, producto de negociaciones de las últimas horas, pueda tener control o por lo menos cierto peso en la junta directiva de la próxima legislatura. A eso me refiero con ir abriendo posibilidades. Esto es una especie como de rompehielos que habrá que ver cómo se construye, cómo se construyen también alianzas con los mismos sectores sociales, con los sectores que protagonizaron estas jornadas de resistencia de octubre. También habrá que ver cómo se da la relación con las élites económicas. Hay algunas expresiones de la élite económica con una visión un tanto más democrática, no de oposición, sino de construcción, pero que en este momento están como muy más bien expectantes. Habrá que ver también cómo se traducen los respaldos de la comunidad internacional y en el plano cotidiano, en el plano permanente. Dependiendo de eso, creo que se pueden ir ampliando los márgenes de gobernabilidad de Bernardo Arévalo y al mismo tiempo debilitar consistentemente toda esta serie de enemigos, de piedras en el zapato, todos los que están en ese desierto intentando, para comenzar, que este mismo nuevo gobierno de pronto ni siquiera termine su administración. Ese es un objetivo que algunos se plantearán. O si lo termina, que lo termine en unas condiciones súper erosionadas, donde el régimen de impunidad, el régimen de corrupción que sigue siendo fundamental en este país, siga determinando y tenga a Bernardo Arévalo como subordinado. Ese es un objetivo fundamental que se tiene y a eso nos planteamos como un pulso el que se inaugura a partir del próximo domingo. En los últimos años se comenzó a impulsar en Guatemala la propuesta del Estado plurinacional mediante un proceso, por ejemplo, de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional promovido, empujado por indígenas y campesinos. Incluso crearon su propia organización política, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, para participar en las elecciones y materializar este Estado plurinacional. Y pongo todo esto en escena porque hubo críticas de estos sectores en cuanto a la conformación de su gabinete ministerial. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque trascendió en los medios internacionales la paridad que conformaba este gabinete, pero decían los pueblos y nacionalidades de Guatemala que faltaba también este componente étnico que dé el carácter de plurinacional. Bueno, tenemos que tomar en cuenta en términos muy políticos que estamos ante una nueva administración cuyo objetivo fundamental tendrá que ser la estabilidad político-social del país.
Eso lo que implica es que no necesariamente, no está lejos, creo yo, que la nueva administración pueda ser una administración transformadora, una nueva administración de gobierno central que pueda modificar los elementos centrales, los grandes devenires o los grandes problemas estructurales del país. Eso sucederá en otro momento. Esta nueva administración no está para ello. Pero por lo tanto hay mucha expectativa. También un gabinete hay que tomar en cuenta que es un gabinete que tiene que ser de la confianza del mandatario y del binomio presidencial como tal. Tiene que ser como se intenta conformar en esta ocasión una especie de blend entre personas técnicas, personas que quizás no tienen mucho arraigo político, pero personas que pueden ser una cara diferente y que puedan encarar los desafíos, las prioridades que están planteadas en el plan de gobierno del movimiento Semilla. Por ahí tendríamos que ver el gabinete. Un gabinete no es necesariamente, y aunque lo que voy a decir puede ser un poco fuerte, no es para quedar bien, digamos, con ningún sector, por mucho que hayan respaldado y demás. Entonces, hoy por hoy tenemos todavía, se expresan esto. Yo creo que el llamado de las organizaciones indígenas es importante, pero para comenzar el gabinete no está totalmente integrado. Si se hizo un anuncio primero de los 14 ministros y ministras, ahí hay elementos a destacar como la paridad, primera vez en este país donde hay 7 mujeres y 7 hombres en un gabinete, eso es histórico fundamental, pero por supuesto, por ejemplo, no hay jóvenes, no hay personas jóvenes, no hay personas con discapacidad, y ahí comenzaríamos a decir, bueno, falta esto, falta lo otro, lo demás. Cuando digo que el gabinete no está integrado, porque faltan todavía la designación de secretarios, falta la designación de todo el pool de viceministros y viceministras, subsecretarios, responsables de otras unidades, así que creo que estará por verse todavía este llamado que los pueblos indígenas creo que lo hacen y están en todo su derecho, pero yo creo que tampoco tenemos que cargarle en demasía el nivel de expectativas que hoy por hoy creo yo que son suficientes. Usted nos hablaba de las expectativas que tienen los guatemaltecos cuando asuma Bernardo Arévalo la presidencia de ese país y también de la conformación del gabinete ministerial. Ya hemos dicho, hay paridad por primera vez, 7 hombres, 7 mujeres. Quizás faltan algunos componentes importantes como los rasgos etarios, los rasgos pluriculturales, etcétera. Pero usted nos explicaba lo que está pasando y cuál es el análisis alrededor de aquello. Yo le pregunto, ¿qué país recibe Bernardo Arévalo y ese gabinete ministerial? ¿Qué país deja Yamatei? Pero un país donde se ha destruido por completo la institucionalidad pública de todo tipo, un país donde prevalece hoy un alto nivel de desconfianza a todo nivel y por cualquier cosa, un país en donde hay un altísimo nivel de expectativas, hay un país también muy llamado a la confrontación, al divisionismo, con matices de violencia. Recordemos que tenemos un país, como sucede también en Ecuador y sucede en la mayor parte de América Latina, una presencia fuerte, muy fuerte, de diversas expresiones de crimen organizado, que están ahí, digamos, están y son un actor político social muy importante. Ese es el país, digamos, es un país que también está absolutamente en donde se le han cedido porciones claves de la institucionalidad. Ya mencionamos en particular el sistema de justicia, se han cedido a estas alianzas corrupto-criminales. Ese es el tipo de país, en buena medida, con la que nos deja el legado, entre comillas, que deja Alejandro Yamatei. ¿Y cuál cree usted que debe ser el reto de Bernardo Arévalo para cumplir con esas expectativas puestas, que los guatemaltecos han puesto sobre su presidencia y sobre todo considerando este escenario tan hostil que ya hemos narrado, que hemos descrito, que ha estado cargado de tropiezos, cargado de dificultades en materia económica, desde el punto de vista político y quizás desde el punto de vista social? ¿Cómo debe arrancar? ¿Cuál debe ser el punto de partida de Arévalo para cumplir con estas expectativas que se han depositado en su presidencia? Un elemento, digamos, transversal, yo le llamaría recuperar la tracción, ¿verdad? Es decir, recuperar la capacidad de que el país pueda ir hacia adelante, que puedan lanzarse mensajes importantes sobre el tema de la credibilidad que tenemos que comenzar otra vez como a reconstruir, inclusive a nivel internacional. Importante no solamente para el tema de la política, el manejo de la política exterior, sino también para todo el tema del comercio, ¿no? Del comercio, de la integración, etcétera. Pero en concreto diría, en términos sociales, es importante recuperar valores como confianza, credibilidad en las autoridades,
y que sean decisiones acompañadas de decisiones asertivas. En materia social es importante recuperar las posibilidades que han sido históricas de nuestros países, que tienen que ver con la armonía, la confianza, la solidaridad, esos valores que son totalmente pilares de la democracia, pero que hemos, si no perdido, absolutamente lastimado. En términos políticos hay que recuperar muchísimo los engranajes de la institucionalidad pública. Ya mencionamos que está muy desgastado. Los escenarios también de establecer mínimas posibilidades de diálogo social, pero fundamentalmente de diálogo político, inclusive entre los tres poderes del Estado, que ahora van a estar al menos dos de ellos, probablemente, o al menos en este momento uno de ellos en manos de actores de oposición. El Congreso de la República es un pulso, habrá que ver qué sucede de aquí al próximo domingo, y el Ejecutivo, digamos, en la otra parte de la acera. Hay que recuperar también la confianza y darle fuerza a la autonomía municipal, al poder que tienen los 340 corporaciones o consejos municipales en el país. En lo económico creo que es importantísimo, fundamental, establecer, trazar líneas claras de diálogo con los sectores empresariales en el país. Tanto los reconocidos, los grandes, como también todas esas expresiones de empresarios emergentes, de empresarios que tienen pesos en ciertos territorios, digamos que empresarios que tienen toda una serie de músculo a nivel de la producción agrícola, la producción pecuaria, etcétera, en los diversos territorios del país. Reconocerlos, el elemento de la provocar o construir elementos de ciudadanía económica, creo que va a ser como fundamental. Alrededor de eso creo que inscribiría los pilares o los desafíos de la próxima administración. Gracias, Renzo, por su mirada, por su análisis, por acercarnos a su país e instruirnos sobre lo que está pasando ahora mismo en Guatemala y las expectativas que tienen los guatemaltecos con respecto a la nueva administración. Estaremos muy expectantes, los ojos puestos este domingo 14 de enero sobre Guatemala. Muchas gracias, un placer. Me despido de ustedes, soy Elena Rodríguez, búsquenme en X como @Elena de Quito. Hasta la próxima.